¿Qué onda, plebes? ¿Cómo están? Bienvenidos al primer capítulo de conversación. Pues ya saben más o menos de qué va, bueno, no saben de qué va el programa. El programa van a ser entrevistas con personas que creo que posiblemente les puedan dejar algo y que se animen a intentar nuevas cosas. El día de hoy tenemos a un invitado que, aparte de ser mi hermano, pues es músico, fue líder de alabanza en su iglesia, estuvo tocando en diferentes congresos, convenciones. Y pues voy a dejar que se presente él solo. Jesús Pérez. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, días, noches, dependiendo de dónde nos estén viendo. Desde dónde nos estén viendo. Primeramente, ¿quién eres? Preséntate. Bueno, soy Daniel Pérez, hermano de Armando Pérez. Pues soy un joven común y corriente. Pero como decía mi hermano, gracias a Dios hemos estado participando en algunas actividades, apoyando en lo que podemos y pues creo que ha sido de bendición. Ok. Una cosa nomás antes de empezar. Recuerda que esto es un poquito dejando de lado al hermano Daniel Pérez. No, quiero que seas tú, o sea... Tu hermano. Ajá, mi carnal. Entonces sí le puedo pegar aquí. Y dicho eso, pues hay que continuar, ¿no? Que sería, ¿qué es lo que tocas? Pues mi fuerte, digamos así, o lo que un poquito más que sé es el bajo eléctrico, y es lo que siempre toco. Entonces, pues sería eso. También sé un poquito de guitarra, juego con la batería, cosas X. El bajo. ¿Por qué el bajo? ¿Qué te atrajo del bajo? Porque he El escuchado bajo. muchas veces que está la broma entre los de la música de no se No se escucha el bajo. ándale, es muy común. De hecho, mi novia Sofía siempre me hace carrilla por eso, porque me dice, quisiera escucharte tocar. Bueno, aunque no se escucha, dice, pero yo sé que muchos de ustedes dicen el bajo ni se escucha y así, pero todo surgió por una necesidad en la iglesia. Hace que tanto yo tenía unos 14 años, yo tengo 22, entonces ya es bastante tiempo, unos 8 años yo creo. Tienes rato. 8 7 años más o menos. No había músicos, estaba nomás mi cuñado, el Alonso. Entonces surgió esa necesidad de quién pudiera tocar. Mi cuñado tocaba la guitarra, tocaba el piano, el bajo, a veces al mismo tiempo en los servicios de la iglesia. Y me acuerdo que en una ocasión nos hizo la invitación a un amigo también, al Juanito. Nos hizo la invitación de si queríamos tocar. Yo en ese momento yo no tenía ni bajo, no sabía nada de música, nunca había agarrado un instrumento ni nada, pero pues dije, vamos a ver. Y estuvimos ensayando y todo el show. Recuerdo que ensayábamos con un bajo que era de la iglesia, que lo habían donado, estaba muy viejo, pero con ese empezamos a ensayar. Después mi amigo Juan, a él le compraron un bajo, se lo trajeron de Estados Unidos, todo el show. Yo seguía sin bajo y nomás recuerdo que pues él lo agarraba mayormente y pues yo nomás miraba y en alguna chancita pues lo empezaba a tocar. Y si no... O sea, me imagino que ahorita tienes bajo, ¿no? Sí. Me imagino que ya después de tantos años debe ser un bajo bueno. Y acabas de decir que empezaste con uno de la iglesia. Antes del bajo que tienes, Ajá. el bajo bueno, ¿tuviste algún otro? Sí, de hecho es una historia un poco extraña y cómica con eso, porque a raíz de que mi amigo tenía ese bajo, pues yo también quería tener uno, ¿no? Y si recuerdas, pues nuestros abuelos trabajan en el tianguis. Lo que no saben qué es un tianguis es Es como un mall, pero pues para gente ándale, entonces era como venden frutas, verduras, ropa y de todo. Para los que no saben qué es un tianguis. Es como un bazar, pero al aire libre. Pero al aire libre, sí. Entonces ahí trabajaban mis abuelos y vendiendo verduras y así.
Y en una ocasión fuimos, como venden de todo ahí, recuerdo nosotros nos vinimos, me parece. Ah, no, miento, nosotros no fuimos a esa parte, pero mi hermana, que ya estaba casada con mi cuñado, fueron ahí al mall, al aire libre, al tianguis. Y en una de esas dice mi cuñado, miré un bajo ahí en el tianguis. Y está barato, creo que estaba como en 800 pesos, 600 pesos, no me acuerdo. Y yo, a la torre, qué padre. Y yo ya, me dijeron cuando ya estaban aquí en la casa. Y mis abuelos estaban ahí en el tianguis. Entonces decía yo, ¿cómo? O sea, ¿lo compro o no lo compro? Entonces, pues no tenían dinero yo, ¿no? No tenía dinero propio así para decir, voy a comprar el bajo así al chachazo, ¿no? Sí. Entonces, recuerdo que le digo, no, pues sí, le voy a hablar a mi abuela. Le hablamos a mi abuela y le dijimos más o menos por qué puesto estaba. Mi abuela era muy conocida en ese mall. Entonces, así es todo el show. Le marcamos y dijo, voy a ir a buscarlo. Lo curioso es que pues mi abuela, en la casa no hemos sido músicos, pues nadie, no sabíamos nada de música, no sabíamos nada. La primera generación que se puede decir de aquí en la casa cuando vamos a tocar. Ándale, entonces no conocían los instrumentos eléctricos, bueno, los instrumentos musicales más bien, entonces menos que era un bajo eléctrico. Y cuenta la historia que mi abuela iba más o menos ubicando los puestos y donde miraba cualquier instrumento decía, ¿este es un bajo eléctrico? O sea, no, aquí no hay bajos eléctricos. Y luego iba y miraba una guitarra, no sé, y decía, ¿este es un bajo eléctrico? No. Y dice que hasta que llegó con ese bajo, con el señor que vendía ese bajo eléctrico, pero me ha risa como iba preguntando, ¿no? Porque, pues, ¿es un bajo eléctrico? Ándale, entonces... pues fue es una historia un poco graciosa y de ahí surgió como adquirí el primer bajo, pues. El primer bajo, ¿qué marca es? Ibáñez, no recuerdo cómo le dicen, por ahí va. Alguien va a decir, así se dice, ándale. Es una de esas, 4 cuerdas, me acuerdo que era como, el que lo tenía como que era rockerón porque tenía unas calaveras. De hecho creo que mi mamá me dijo, Dani, ¿por qué andas comprando esas cosas? Son del diablo, porque tenía la calavera y así. Ya eran unas calcas que se las quitábamos y todo el show, ¿no? Que ya después sirvió para tocar ahí en la iglesia. ¿Y cuánto tiempo tocaste con ese bajo? O sea... Pues fue relativamente poco porque yo en la prepa fue cuando me compré el bajo que ahorita tengo. Entonces... Que me imagino que ese sí ya lo compraste en una tienda bien. Sí, ya fue, ya sin agraviar, ni dar comerciales ni nada, pero lo compré en Marico, creo. ¿Ya no está esa tienda? ¿Ya no está? No, o sea, se cerró hace como un año. No sabía eso. Sí, ahorita aquí en Guaymas nomás está Accesorios musicales. Ok. Pero sí, así que ese patrocinador... Ya se murió. Ok, entonces no estamos patrocinados por nadie. Y fue ahí, el Maricos. Ahí compré, es un bajo Yamaha, muy bonito, es tornasol acá, pistache, color como verde pistache, pero con la luz hace rosita, está muy padre. Para los que no saben qué es un color tornasol, es ese color que cambia, depende del ángulo donde lo veas. Y pues es como si tuvieras un bajo de 2 colores, como si tuvieras 2 bajos, pues dependiendo de dónde lo veas. De dónde lo veas, y pues ahí. Entonces ya tienes, ¿cuánto habías dicho? Como 6 años tocando. Sí, yo ya tocando en la iglesia bien, yo creo que sí he de tener como unos 5 años, unos 6 años yo creo. ¿Y cuándo dijiste, la verdad, me voy a poner las pilas? O sea, ¿cuándo te lo tomaste en serio? O sea, ¿cuándo pasó de, sí, estoy tocando bien, a decir, no, ¿sabes qué? Ya voy a sacar una canción bien, voy a ver cómo se toca bien, y voy a ver la estructura de la canción y todo eso. ¿Cuándo fue cuando tú dijiste, voy a ser bajista? Bajista, yo creo que ese es no sabría decirte bien con eso porque cuando empezamos a tocar nosotros no armábamos las canciones, sino que cuando ensayábamos lo que hacíamos era repasar una canción. Entonces me enseñaban los tonos
más o menos cómo iba y yo lo tocaba. Entonces nunca fue como que, como a esta edad ya le empecé a agarrar el rollo. Pero sí fue en la prepa donde me metí a un grupo ahí en la escuela, que era el grupo representativo de ahí de la escuela, a tocar. Entonces el profe ya era un maestro de música, había estudiado en Guadalajara y todo el show, el profe Bainori. Y con él empecé a agarrar algunos tips. Él me enseñaba cómo tocar, algunos, no sé, arreglos que se pueden hacer, los ritmos, cómo cambiamos. Empezamos a tocar un poquito de bossa nova, empezamos batallamos un chorro con la salsa y empezamos a tocar pues diferentes ritmos, y es donde uno empieza a aprender. Reggae también creo que un poquito lo empezamos a meter, y ya todo eso también lo empezamos a aplicar un poco en lo que es la iglesia, y ya empezamos a crecer. Pero yo creo que desde que me dijeron a mí, oye Dani, te invitamos para que nos apoyes a tocar en otra parte, es donde yo dije, a la torre, entonces me tengo que preparar más. Y a lo mejor dirán ustedes, es que te tienes que preparar para Dios y tocar en la iglesia. Pero muchas veces uno no lo toma tan así, porque muchas veces no entiendo lo que está haciendo. Yo tenía, pues sí, unos 16, 17 años, y muchas veces no entiende que lo que él está haciendo o lo que uno está haciendo dentro de la iglesia es para que la gloria de Dios sea manifestada, ¿no? Entonces yo creo que cuando empecé a tomarlo en serio, más y más, fue cuando dije, a la torre, no solamente aquí en la iglesia puedo alabar a Dios, sino que puedes ir a otros lugares, sí, a otras iglesias. A otras iglesias. Entonces yo creo que ahí me empecé a preparar un poquito más, el decir, quiero adorar a Dios, pues que se escuche un poco más bonito, un poco mejor, y sobre todo que pues la gloria de Dios caiga en ese lugar, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué es lo que haces tú para prepararte? O sea, ¿cómo te preparas para, no sé, algún evento? O me imagino que los eventos que te han invitado pues son cosas grandes también, ¿no? Sí, gracias a Dios hemos estado tocando en algunas convenciones, hemos tocado en algunos campamentos. Pues sobre todo, primeramente, es la cuestión de, pues es en lo espiritual, bien lo dice pues nuestro pastor Joel Jaime, es en el ámbito espiritual, y sobre todo también yo creo que cuando le damos algo a Dios hay que darlo, pues que sea tan agradable, que pueda tocar los corazones de las personas, y sobre todo que suene bien también, ¿no? Entonces también nos preparamos en esa área, ensayamos, nos tocó por ejemplo en un campamento para los jóvenes, donde pues los músicos éramos de todo el presbiterio de acá de Empalme, entonces no se nos acomodaban mucho los horarios, y una vez yo creo que sí ensayamos, no sé si eran como las 7 de la mañana, antes de que iniciara el culto de ahí de la primera de Guaymas. Entonces ahí nos reunimos. Entonces también tiene que ver mucho eso, la pasión que tú tengas por adorar a Dios y el empeño que tú le des a lo que estás haciendo, pues. Y luego más que nada es eso lo difícil, ¿no? El que sean de diferentes iglesias, y muchas veces unos tienen que estar estudiando, otros tienen que estar trabajando. Me acuerdo que una vez tuvimos que ir que íbamos a tocar en un congreso en Obregón, y me acuerdo que empezamos a ensayar a las 10 de la noche y terminamos a las 12 de la noche. A las 12 de la noche. Y en domingo. Y el día siguiente pues entraban todos a las 7 de la mañana, pero pues era el único día que se nos acomodaba, y me acuerdo que sí duramos como un mes y medio, dos. Sí. Y cada domingo, y muchas veces es algo que las personas no ven, pues esa preparación que las personas, o sea, que los músicos o los que están arriba tienen que tener. Muchas veces los vemos y es como que, sí, tocó bonito, está chilo, o no, pues sí se sintió con estas personas, pero muchas veces no dimensionamos eso, pues muchas veces nomás llegamos, nos sentamos, aplaudimos, nos paramos, nos sentamos en cama y nos vamos.
Y muchas veces ya lo tenemos como un rito, por así decirlo. O sea, llegar, ya sabemos qué es lo que va a pasar, inicio, ofrenda, predicación, administración y ya me voy. Pero muchas veces las personas que están enfrente tienen que tener ese momento de preparación, pues, tanto espiritual como, pues, como una habilidad que estés desarrollando, ya sea un baterista, un guitarrista, un cantante, un liturgista. Todas esas personas se van moldeando poco a poco. ¿Y te gustaría a ti hacer algo? O sea, aparte de tocar el bajo. Como que No sé, algo, no sé, en la batería, tocar algún otro instrumento, o algún proyecto que quieras desarrollar, algo que tengas en mente. Ok, lo que sí me gustaría y que medio empecé el año pasado, ya después por el trabajo y que el tiempo no se me organizaba bien, era empezar a levantar a nuevas personas que empezaran a este mismo rollo, que les gustara eso, que sintieran el llamado, o que tuvieran ese don que se pueda desarrollar dentro de la iglesia, porque muchas veces nosotros creemos que porque estamos tocando ahí en la iglesia, nosotros somos lo más top y fuera de nosotros no hay nadie. Entonces yo creo que hay que empezar a cambiar esa mentalidad de que nosotros vamos a pasar algún día, no vamos a estar en la iglesia, a lo mejor vamos a salir, vamos a... nos cambiamos de ciudad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero debe haber gente detrás de nosotros, a lo mejor ya la edad ya está muy avanzada. Entonces debe haber nuevas personas que empiecen a tomar esa responsabilidad, y era el pequeño proyecto que tenía, pues ya no lo pude concretar, ¿no? Bien, pero era con unos adolescentes de aquí de la iglesia, el que pudieran empezar a tocar el instrumento que ellos les atrajeran. A muchos les gustaba la guitarra, la batería, el bajo, el piano, que cantaban. Entonces ahí ya podíamos agrupar un ministerio de alabanza, pues, de adolescentes, pero pues por el tiempo ya no lo pude realizar, ¿no? Pero creo que es algo importante que debiéramos de hacer, no solamente preocuparnos por el prepararnos nosotros, sino también empezar a preparar a las personas que deseen estar en este ministerio. No, y eso quizás es muy importante porque muchas veces no vamos a estar, o sea, nadie es eterno, y muchas veces alguien que se tenga que ir a otra ciudad por trabajo, o alguien que tenga que ir a otra ciudad por estudios, o que se tenga que ir a otro lugar por X razón, o persiguiendo a la novia. Pero igual, ese punto que tienes, yo lo comparto también, porque con este proyecto es lo que quiero hacer, pues que las personas se den cuenta que hay personas humanas que no tienen nada especial aparentemente y que están haciendo cosas chilas, pues como tú tocando, como alguna otra persona que esté cantando, alguna persona que sea maestra de los niños, que realmente no tienen un don de que son las personas más rápidas con los dedos, o que tienen el cerebro más grande y pueden almacenar más información, sino que son normales, pues. Y es lo mismo que yo quiero hacer con este proyecto, pues, que todos se den cuenta de eso. Y hablando de eso, te quería preguntar, ¿cómo eras tú antes? O sea, antes de llegar a la iglesia. Porque, o sea, somos hijos de una madre cristiana y siempre estuvimos en la iglesia, pero no es lo mismo ir a la iglesia cuando eres niño, o que te lleven a la iglesia el día que tú dices, pues yo quiero ir a la iglesia. Son dos cosas diferentes. ¿Cómo eras tú antes de ese yo quiero ir a la iglesia? Sí, bueno, siempre me gustó todo ese rollo de ir a la iglesia, siempre me atrajo eso, ¿no? Desde chiquito sí me gustaba ir a la escuela dominical, me gustaba estar en los cultos. De hecho cuentan, yo no me acuerdo, pero cuentan que cuando ya era la hora de la predicación, todos los niños salían y a jugar, y yo me quedaba dentro del culto porque a mí siempre me gustó esa parte, ¿no? Y sí, antes de bautizarme, más que nada fue la etapa de la rebeldía, donde no fui tan rebelde, ¿no? Pero sí,
donde a lo mejor uno no dimensionaba tanto las cosas que estaba haciendo. Y lo digo más en el ámbito del ministerio, porque yo tocaba antes de ser bautizado en la iglesia. Entonces, Pero no te tomabas la responsabilidad. ándale, no me la tomaba tan en serio, porque como que no era, aunque estaba en la iglesia, no era como que parte de ellos porque no estaba bautizado. O sea, es como entonces no sentía la responsabilidad como los demás, aunque siempre sí he tratado y he buscado ser lo más cumplido de sí, pero no sentí esa responsabilidad de que, ¿sabes qué? Tengo que ensayar esta vez, tengo que orar esta vez, tengo que ayunar esta vez. Y así yo creo que fueron esas cosas en las que me fui desenvolviendo en el antes y el después. Y todavía antes era muy... bueno, todavía no, pero me da vergüenza casi todo. Me acuerdo que cuando empecé a tocar así, estaba la gente enfrente y yo dándole la espalda porque me da vergüenza que me vieran, ¿no? Y ahora hasta me hacen carrilla porque hago movimientos así medio... ándale. Entonces, yo creo que es eso, en base a lo que me preguntan. Sí, en cuanto a lo último, yo también siento que, o sea, en una conversación uno a uno, así como estamos tú y yo, y si te conozco, yo digo que sí puedo hablar bien, me puedo desenvolver muy tranquilo. Y cuando yo sé que estoy solo, por ejemplo, cuando estoy tocando, no me da vergüenza porque es como que yo soy el centro de atención, por así decirlo. O sea, no hay interacción de aquí hacia ahí, bueno, de allá hacia acá. Y yo no les tengo que contestar. Es como que la interacción es de aquí, de donde estoy yo, hacia los hermanos. Y eso no me causa conflicto. El conflicto es cuando hay un evento, que hay una fiesta o algo, que tengo que hablar contigo y luego se acerca alguien más. Muchas veces la neta no sé cómo reaccionar. Entonces yo sí tengo esa pequeña, pues no es vergüenza, pero es como no saber qué decir o qué hacer. Okay. Pero a mí me pasa lo contrario que pues estando arriba yo sí me puedo desenvolver bien, no hay nervios, y no porque me crea más, sino porque me siento más seguro de mí, por el simple hecho de que no tengo que estar como que yo hablo, tú contestas, luego tú hablas, yo contesto. Es como, no sé, es diferente, se siente diferente. Y en cuanto al cambio, o sea, el cambio que tú dices que tuviste, es ese de tomarte las cosas más en serio. Sí, yo creo que tiene que ver con eso de tomarte las cosas más en serio, y es que cuando te acercas a Jesús, o sea, yo estaba en la iglesia, pero a lo mejor no tenías esa... Conocía de Dios, como dices tú, mis papás pues nos llevaban a la iglesia y todo ese show, íbamos a campamentos, íbamos a eventos y todo el show, pero cuando te topas así con que Dios te está hablando a ti, es algo totalmente diferente. De ahí empieza a tomar el panorama, lo miras desde otra perspectiva, pues ya lo que tú haces tiene un impacto realmente en las vidas de las otras personas, ya sea bueno o malo. Entonces empiezas a tomarte las cosas más en serio porque sabes que lo que tú estás haciendo, a lo mejor antes lo mirabas como que Dios a lo mejor ni siquiera se daba cuenta de qué era lo que estabas tocando, qué era lo que estabas no sé, lo que estabas hablando. Pero ya cuando tienes un encuentro con Jesús y te das cuenta que Él está pendiente de ti, entonces, bueno, en mi caso, ¿no? Lo haces más como que en agradecimiento a Él, pues. Lo haces más porque Él me amó primero, porque Él me quiso, porque sé que es para Él, lo voy a hacer mejor. Ándale. Esa es la gran diferencia, ¿no? Porque ahora a lo mejor tenemos una generación, bueno, todo el mundo habla la palabra de generación, ¿no? Pero hemos tenido, yo lo veo, ¿no? Lo veo en otras personas, que creemos que somos el centro de atención. El ministerio de alabanza es algo muy criticado, muy sonado, y es algo donde todo el mundo quiere estar, porque son los que se miran ahí arriba, son los que hacen el show ahí arriba, ¿no? Y aunque ahorita, como lo dijimos,
tiene un gran peso el estar ahí arriba. Muchas veces creemos que porque estamos en una situación, en un puesto, en algo más privilegiado, por estar ahí arriba y que todos nos miran, nos creemos mejor que otros. Pues no sé si, bueno, al menos a lo mejor es lo que tú piensas, pero lo que yo pienso que no es algo privilegiado, sino que es algo más visible. Y es algo más que se puede presumir, pues no es lo mismo llegar y decir, hey, ¿qué onda? Yo toqué en el grupo Alabanza, yo toqué en tal evento. A llegar y decir, no, pues soy de la ministra, yo soy de la intercesión. Muchas veces, la neta, esos también no se ven, y esos, yo digo que esos son los que tienen más peso de todos, los que tienen que estar más al tiro, y muchas veces son los que menos reconocimiento tienen, o los que menos personas tienen, porque la neta no es lo mismo, pues, orar tú por ti, o por ejemplo, en el caso de un líder de alabanza, orar por sus, pues, por los que está liderando, a tener el peso de orar por toda una iglesia, por todos los jóvenes, por las dorcas. Yo siento que es muy diferente, y ahí sí siento que no tiene, sí tiene reconocimiento, tiene un reconocimiento muy poco al que debería tener. Y me imagino que, bueno, lo que quiero decir es que no es que estamos en un lugar más privilegiado por tocar, sino es más visible, y es como que apantalla más ese la torre, él toca, sí. Y entonces yo creo que tenemos esa generación donde nos estamos aprovechando de la situación donde estamos, la visibilidad que tenemos, ¿no? Que todos nos están viendo, y que a lo mejor no estamos aprovechando eso para llevar a los jóvenes a que lleguen a tener un encuentro con Dios, ¿no? Con Jesús, y estamos haciendo todo lo que está a nuestro alrededor para que se enfoque en nosotros. Y yo creo que es necesario cambiar algunas cosas, algunos rasgos de este ministerio, como dices tú, para que también empiece a tener no solo la visibilidad, sino el peso que debería de tener. Entonces, como cosa final, ¿qué le dirías a los jóvenes que pues están viendo, o igual incluso a las personas, o sea, puede que haya un adulto por aquí que esté viendo y que, o sea, ¿qué le dirías a alguien que esté como que quiero hacerlo, pero me da vergüenza, pero el que dirán, a lo mejor no soy bueno? ¿Qué les dirías tú? O sea, hablando desde tu experiencia. Desde mi experiencia, yo creo que nadie es lo suficientemente bueno para empezar algo. Por ejemplo, en mi caso, porque estoy aquí y voy a hablar de mí. Créeme que yo estoy aquí, gracias a Dios, ¿no? He podido tocar en algunos eventos, en algunas convenciones, en algunos campamentos, en algunos congresos. Me han invitado a tocar en otras iglesias, gracias a Dios, pero yo no me considero un músico, o que tenga en sí este don, ¿no? Porque sinceramente, aunque no lo crean, tengo, ¿qué te dije ahorita? 6 años tocando, más o menos, pero yo no sé afinar mi instrumento. O sea, yo puedo identificar que está desafinado, pero ustedes pueden ver a músicos natos que escuchan una nota y dicen, esta cuerda está desafinada. Yo no lo noto. Yo tampoco no soy muy bueno acá con los riffs que te avientas acá en los bajos. Yo toco básicos. Si alguien me enseña algo dentro de, no sé, cómo se hace este arreglo, con dificultad lo puedo sacar y lo saco y todo el show. Pero no es algo que yo escucho la canción y digo, lleva este tono y lo voy a hacer así. Siempre en lo que yo he hecho he dependido de los demás, pues, en este ámbito. Y es algo que les quiero comentar. Nunca eres lo suficientemente bueno para iniciar algo. Yo realmente, como te lo decía ahorita, no... pues nuestra familia no ha sido de músicos, no teníamos ninguna influencia sobre la música, y empezamos así, todo por una promesa que Dios nos dio, ¿no? No sé si te recuerdas esa vez que
He escuchado la historia, he llegado a escuchar, pero la neta nunca me la contaron así como tal. Pues. O sea, sé que una hermana dijo, veo a 3 músicos que se van a levantar, y de repente saliste tú, Juan, y al último yo. Entonces, ándale. Entonces, y son cosas que Dios hace, que Dios tiene sus propósitos y a lo mejor nadie o sea, pensaba que nosotros pudiéramos tocar, ¿no? Y todo esto, se los digo porque es por gracia de Dios que me ha puesto, yo siento así, ¿no? En un puesto privilegiado, en un lugar privilegiado, porque yo no sé hacer muchas cosas que otros músicos saben hacer. Pues. No, y más que nada sería pagar el precio del novato, ¿no? Exactamente. Porque nadie, como normalmente se dice, nadie nace sabiendo. Ajá. Y te vas a equivocar y ocurre con todo. Si vas a empezar tus primeras publicaciones, a lo mejor empiezas con Noé y terminas con Ruth y nadie sabe en qué aterrizaste, o si empiezas a tocar, a lo mejor tú tocas malísimo y tú dices, y como tú lo estás tocando, tú sabes que lo estás haciendo mal, aunque las personas no se den cuenta, es como que, no puede ser. Oye, es lo mismo, pues. Empiezas algo y nunca vas a saber. Por ejemplo, las personas que empiezan a hacer ejercicio, muchas veces los ejercicios no le van a salir como tienen que ser, los van a hacer mal, pero más que nada es pagar el precio del novato. El momento en el que tú pagas ese precio del novato, que tú sales de tu zona de confort, vas a empezar a aprender algo nuevo, algo diferente, y si lo sigues, o sea, si sigues con constancia, yo digo que puedes llegar a ser un Marcos Witt, tal vez Roberto, un Dante Gebel, por mencionar a personas que imagino que todo el mundo lo conoce, sí. Entonces, aunque hay más pastores, más músicos, más ministros, más lo que sea, pero creo que esos son 3 ejemplos de personas que están, o sea, que todo el mundo conoce. Y yo creo que también una de las cosas que siempre hay que tener en cuenta, cuando nosotros, dices tú, pagamos el precio del novato, pero siempre hay que tener en cuenta que lo que hacemos es para Dios. Y si nosotros honramos a Dios con las cosas que hacemos, Él también nos va a honrar. ¿Sí? Él dice, hay una ley dentro de su palabra, es la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que nosotros estemos sembrando, algún día vamos a cosechar, ¿no? Ya sea bueno o malo, eso lo hemos escuchado siempre, pero también aplica aquí. Como les digo, yo no soy el mejor músico, yo reconozco que hay músicos extraordinarios dentro del Distrito de Obregón, dentro de aquí de Guaymas, que yo los miro y que, wow, cómo me encantaría tener ese talento, ¿no? Pero yo me siento honrado por Dios, el que aún, a pesar de que yo no sé muchas cosas, como te lo decía ahorita, Dios me ha puesto en lugares que, créeme, que jamás conocí. Y yo creo que eso es lo que tenemos que empezar a aprender. Que si tú dices, ¿sabes qué? Quiero empezar con esto, ya sea en la música, ya sea como dices tú, en la predicación, en ministración, pedir la ofrenda, en la liturgia, en el aseo, en lo que tú quieras. Siempre ten en cuenta que primeramente no vas a saber al principio todo. O sea, que te tienes que arriesgar a hacer eso, ¿no? Y qué bueno que haya gente que te esté impulsando. O sea, hazle caso a esas personas que te dicen, anímate, porque de ahí sale un Dani Pérez, ¿no? Que le dijeron, anímate, cuando yo estaba todo cohibido y no tenía nada, de ahí salió. Y sobre todo, y yo creo que lo más importante, siempre honra a Dios en todo lo que haces. Sí, es regresarle un poquito de lo que ya nos da. Y así, es ese mismo, o sea, es reconocer que sin Él no estaríamos donde estamos. Exacto. Y a lo mejor este es el primer capítulo que hago, pero no sé, a lo mejor en 1 año, 2 años, ya voy en el capítulo 100, 150, y van a pasar muchas personas por aquí, y a lo mejor cada plática, o sea, cada persona va a dejar algo para las futuras generaciones, para que las personas se levanten, porque creo que esto sería el fin de mi proyecto, pues, y no es, más que nada, no es como para que digan, mira, él es Armando Pérez, él empezó un programa, no, sino que
digan, ah, mira, el programa de él fue esta persona y por la plática que tuvieron, lo que dijeron, me motivó a mí para empezar, no sé, el ministerio de fotografías, el ministerio de esta, porque muchas veces nos ciclamos o nos cerramos en que tienen que ser los ministerios que ya están, música, liturgia, pues en el aseo, los de intercesión y ya, y de ahí no sale, pero pues muchas veces esos no son todos, pues eso no es todo lo que hay en la iglesia, o posiblemente no hay algo en la iglesia que estaría mejor si estuviera, por ejemplo, que ayuden a las personas que no tienen la manera, o personas, o que ayuden con los niños, o sea, eso también, porque la neta un niño es molesto, y cuando están chiquitos y están en grupos son más molestos, y hay maestras de escuelita dominical que los soportan, que dicen, ay, los niños si los quieren, y yo digo que de todo eso es algo que Dios nos da, pues es parte de la chispa. Como, de la gracia. Ajá, como se dice en Soul, de la chispa que tiene cada uno al nacer. Pero yo digo que es más que nada lo que Dios nos está dando y que de eso mismo nosotros le tenemos que dar. Ándale. Nosotros le tenemos que servir, ya sea con poquito o con mucho, dependiendo de cómo podamos, pues porque la verdad, muchos dicen el diezmo, y muchas veces sí se refiere a cosas materiales o a dinero, pero más que el diezmo, lo importante sería la ofrenda, pues, porque el diezmo es obligatorio, la ofrenda es lo que tu corazón quiera darle a Dios, y muchas veces no es de dinero, es de acciones, porque si a ti te mueve el querer ir a un hospital y ayudar a las personas que están ahí, porque muchas veces están personas que, no sé, que van a Hermosillo o a Obregón, que obviamente no tienen familiares ahí, que tienen que estar para un hospital, que no pueden darse el lujo de estar en un hotel o en alguna casa, sino que tienen que estar ahí durmiendo. El que te mueva a ir a darles algo de comer o ayudarlos con algo, o el que te mueva en hacer algún evento para tocar y que las personas te escuchen, pero que sea para Dios, yo digo que todo eso es parte de la misma ofrenda, pues. Es tu extra del diezmo. Porque el diezmo, si bien puede ser monetario o con cosas, la ofrenda va a abarcar demasiadas cosas. Y yo digo que ese sería el secreto para triunfar en donde sea. El no darle nomás el diezmo, pues. O sea, esforzarte, si algo te mueve, hacerlo. Sí, yo creo que ese es el consejo del día de hoy, ¿no? Ese sería el consejo, eso sería el cómo cerramos esta plática, este programa. Creo que estuvo muy bien, no sé cuánto tiempo llevamos, la verdad, pero creo que estuvo bien. Muy bien. Para hacer el primer programa, estaría bien. Imagino que voy a subir esto a YouTube, y si se llegan a suscribir, si lo llegan a ver, si les gustaría, si son del distrito de Obregón, estaría bien que pusieran abajo a quién les gustaría que tuviera, que viniera, ¿no? Ajá, que viniera, que tuviera una plática con él, que a quién les gustaría escuchar. Sí, porque como lo mencionamos, a lo mejor ustedes no saben mucho, este proyecto nació de aquí de mi hermano, y está padre porque me comentaba él, hay veces que vemos a gente muy arriba, pero no los vemos a nuestro mismo nivel, como son. Muchas veces los alzamos nosotros porque tienen el título de líder, porque tienen el título de pastor, porque tienen el título de liturgista, cuando la verdad se nos olvida que son igual que nosotros. Y muchas veces el dimensionar que alguien que está arriba es igual que nosotros, muchas veces nos abre la mente a nosotros para decir, yo voy a llegar a donde está él, o yo quiero ser como es él o más. Y la verdad eso está muy padre, obviamente todo pues de la mano de Dios, todo diciendo, pues ahí va para ti Dios, y si se hace, qué chido, si no, pues vamos a seguir intentando alguna otra cosa. Sí, el chiste es no estancarse en algo, sino que siempre estar reinventándose, ¿no? Ajá, el chiste es innovar. Así que pongan ahí en los comentarios si están viendo eso, a qué personaje, a qué persona más bien
les gustaría escuchar cómo ha sido su vida, cómo ha llegado hasta donde está, las pruebas, luchas, lo que sea, que lo ha movido y que ha visto la gloria de Dios en su vida y que pues nos lo pueda platicar. Así es, y sobre todo, no lo olviden, la persona que ustedes digan, esa persona me gustaría, estaré bien. No importa si solamente hace el aseo en la iglesia, si es de hecho me gustaría mucho que me dijeran quién es el líder de algún distrito, digo, pues aparte del distrito, ¿no? Pero de algún presbiterio. De algún presbiterio de lo que viene siendo la intercesión. No sé por qué tengo muchas ganas de hablar con alguien así. Bueno, o también hay alguien encargado de intercesión aquí en Obregón, entonces Estaría bien hablar. allá, entonces chequen, pongan su nombre y digan que ahí pongan abajo. Y pues ya creo que este sería todo. Sería la primera conversación. El número 1 de muchos. Ojalá que sean muchos. Y pues nada. Y bueno, yo digo que con eso acabamos el capítulo. Mucho gusto. Que fue bueno tenerte. Y esperamos que en algún otro capítulo vuelvas a salir. Ya está. Bye. Bye. Y mira esta.